En el gobierno de la Ciudad de México se afirma que el agua está limpia ya, que no está contaminada. Sin embargo, escuchábamos ya las voces de vecinos que aseguran en distintas colonias, en la Nápoles, Ciudad de los Deportes, del Valle, entre otras, aseguran que el agua sigue sucia, que el agua sigue saliendo contaminada cuando abren la llave y quedan muchas preguntas en el aire. ¿Qué contaminó el agua? ¿Cómo se contaminó el agua? ¿Desde cuándo se contaminó el agua? ¿Y qué están haciendo o qué harán para que esto no vuelva a ocurrir? Esra Chabot, ¿cómo estás? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Lourdes Mendoza, Lourdes. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ricardo Rafael, Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. La crisis, dirían algunos, o las crisis, porque es el agua contaminada y luego es la desinformación o la mentira o el no transparentar información. ¿Cómo ves las cosas? Sí, la falta de información hace que sea la especulación la que esté gobernando. Y bueno, pues ni modo. Si especulamos hoy es porque nos falta información. Es increíble que a estas alturas no sepamos cómo se contaminó el famoso pozo de Alfonso XIII, si es gasolina, si el drenaje se coló con el agua potable, o una explicación que todavía tendrán que darnos, si la sobreexplotación de los pozos no ha implicado que pues lixiviados y algún otro tipo de contaminante esté saliendo a la superficie. Entonces, la verdad es que es muy difícil tener una sola explicación por la falta de explicaciones. Ahora, dicho esto, pues creo que lo estás planteando muy bien. O sea, es un sistema el que está complicado. O sea, tú traes una reducción muy importante de las aguas que vienen del Estado de México, el Lerma Cutzamala. Digo, pues ya cerraron la presa de Valle Bravo, ¿no? Lo cual implica que ahí tú traes una disminución, si no del 30, por lo menos del 20% del agua que está llegando a la ciudad. No se construyó una infraestructura que permitiera tener pues fuentes alternas de agua y entonces se tomó la decisión, cosa de año y medio apenas, de profundizar en las obras para sacar agua de los propios pozos. Ahora, pozos que tienen pues fuentes, algunas contaminadas, otras no. Hay mucha información sobre los pozos de Iztapalapa que podrían no estar en buenas condiciones. Sí. ¿Por qué si los de Iztapalapa no están en buenas condiciones tendríamos que asumir que los de Álvaro Obregón están bien, ¿no? Y esta sobreexplotación yo creo que es lo que está en el fondo, esa es un poco mi hipótesis, es lo que está en el fondo de esta crisis. Y vecinos muy enojados, molestos porque pasan los días y no les dan, Lourdes, una explicación clara de lo que pasó y de lo que está pasando. Está clarísimo. Sí, hoy vimos un milagro. Y ya el agua ya está potable, ya se arregló todo. Tuvimos un comunicado de prensa en donde dijo nuestro jefe de gobierno que ya se arregló, que el agua está limpia, está clara y que ya te la puedes beber. Si no sale así en tu casa es porque eres de la derecha y estás manipulando la información. No, bueno, ya siendo seria. Pues, pero así porque ahí están las voces de los vecinos. Así, exacto. Y todo el mundo abre la llave y no cada vez vemos todavía no cosas. Sale así cristalina, no. Limpia, no. Y mira, hace 8 días, justamente hace 8 días, el martes hace 8 días, estaba la alcaldesa en funciones, está Mariana Rodríguez Mier Terán, yendo justamente al pozo, a Alfonso XIII, a pedir información como alcaldesa de Álvaro Obregón. Y no la dejaron entrar. Y le dijeron, perdóneme, y estaba ya la gente, no nada más del gobierno de la Ciudad de México, sino de la Guardia Nacional, diciéndole, usted aquí no entra. La Marina estaba también. Claro, a ver, y uno puede entender que se resguarde, digamos, en una circunstancia como esta, en una crisis como esta. El asunto es que después de tantos días que no se explique, seguimos que sin no saberlo, se y lo que he estado investigando es que en ese poliducto no viene ni diésel ni gasolina, sino viene todavía un producto que no está refinado, entonces que por eso tiene un comportamiento totalmente diferente al de la gasolina y al del diésel propiamente. Y hasta ahorita lo que también tenemos información es que no se sabe absolutamente nada. ¿Y qué crees? Que tampoco, como quitaron el Fonden, y como tenemos una sequía como nunca antes vista, pues entonces tampoco han alertado a la población a decir estamos con una sequía como nunca antes vista. Tienes el Cutzamala al 40%, tienes el río, el lago de Valle también en unos niveles que no habías visto, entonces vamos a tener unos problemas también de abasto de agua. Y decías, entre broma y no broma, acaba de volver a relanzar el libro nuestro compañero Francisco Martín Moreno, de México, y lo que nos estaban diciendo, y hoy fíjate que 20 años después.
y lo que fui hoy justamente a la Condesa a empezar a hacer labor de campo, como hacemos los periodistas. Y fíjate que me estaban platicando, en un edificio, en la Condesa, tienen 3 meses sin que les surtan agua. Siguen comprando pipas desde hace 3 meses, en la Cuauhtémoc, desde Hidalgo. Son muchas. Y luego Sí. en otro restaurante pasé y vi, y entonces, ¿qué creen que leí? Los baños, como no hay agua, los baños están cerrados, lo que viene en el libro de Francisco Martín Moreno. Estamos ante una catástrofe que no estamos dimensionando. ¿Cómo lo ves eso? Había una película que hicieron antes de que tú nacieras, Manuel, y se llamaba Cuando el destino nos alcance. Soylent Green, que era, pues se acababan Las galletas los alimentos, verdes las que nos galletas comíamos. verdes que comíamos porque eran pues prácticamente de seres humanos. Esto es lo que iba a pasar en algún momento con un sistema para una ciudad como la Ciudad de México, que tendría que haber previsto este tipo de situaciones. Es algo que podríamos denominar como un acto de negligencia de esta administración y de pasadas ¿Pero cuál de administraciones. todos? A ver, ¿cuál de todos es un acto de A ver, negligencia? cuando tú tienes sobreexplotación de pozos, que es lo que decían los expertos, o tienes tuberías que no les metes mantenimiento, cuando tú tienes una especie, algo así como de mecanismo que te surte agua y llega porque siempre va a llover, entonces tú no llegas a una situación o no tomas en cuenta que necesitas encontrar primero otras fuentes de abastecimiento. El problema que comenzó a hacerse en algún momento y luego dijeron, no, pues cuesta muy caro el tema de la recuperación pluvial, la recuperación de lluvia, de agua de lluvia, que hubiese generado, por supuesto, una situación distinta. Pero bueno, finalmente es como cuando tú tienes, pues sí, una cantidad de dinero que te entra y tú dices, pues siempre va a llegar hasta que se corta y entonces ya no hay nada. Esto, producto del cambio climático, te viene finalmente, lo que decía Ricardo, a llevar los niveles de agua a unas partes en donde obviamente ya no tienen niveles de sanidad. Y esto, lo que está sucediendo es que está generando otro conflicto todavía más grave, que es lo que Lourdes decía, el tema de las pipas. Pipas que vienen desde Hidalgo, autorizadas por grupos que dicen ser del crimen organizado. O sea, ¿de dónde sacan esa agua las pipas? Si no hay agua, ¿de dónde la sacan? Pues tienes que irte a otras zonas y empezar a jugar a lo que es este mecanismo paralelo, lo habíamos platicado, de distribución de aguas, que te hace ver simplemente que, pues otra vez, lo más caro es lo que no existe, ¿sí? Y lo que no existe es agua, y por eso aparece este mercado negro, que es con el que se está surtiendo a buena parte de la Ciudad de México. Y creo que ahí es donde te terminas dándote cuenta que un órgano como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pues estás como que sin fichas, no tiene de dónde sacarlas. Y no saben qué pasa adentro porque, bueno, pues porque nunca habías tenido estos niveles de contaminación como los que estás teniendo. Un problema grave que además en tiempos electorales se termina convirtiendo en una bomba de tiempo para la candidata oficial. Son muchas cosas las que confluyen, Ricardo, porque está el tema, de la falta de inversión en infraestructura. Está también, por supuesto, el factor climático, ¿no? Llovió menos en 2023, este 2024 se antoja que llueva igual o menos incluso que en 2023. 2023 llovió menos que en 2022. Y luego están las responsabilidades públicas y luego está la desinformación o la falta de transparencia en la información. Y todo este cóctel pues, nos lleva al encono, a la polarización que hay, en donde cada quien agarra un bando y para algunos el agua está cristalina y limpia y para otros el agua está sucia. Ahora sí nos está obligando pues, a revisar el tema en todos sus ángulos, porque además, en efecto, pues no hay manera de decir que hay uno solo. Quizá la primera incógnita que hay que despejar es que no ha llovido menos en la Ciudad de México. Yo voy a platicar con Mario Chetgan, ustedes lo ubican, él fue el que hizo La Mexicana, el que hizo el Parque Bicentenario, son los grandes arquitectos del paisaje en el país, de los más reconocidos. Sí, a ver, y la cantidad de agua que cae en la Ciudad de México anualmente es la misma que la que cae en Londres.
El tema es que no la estamos captando porque tomamos una decisión, me voy hasta la época de la colonia, de sacar el agua, ¿no? El emisor Oriente, ¿no? Se va hasta Hidalgo, el Tajo, ¿no? Que también la saca. Entonces, hemos estado sacando el agua. Y claro, un agua que cae para que se vuelva parte de un manantial tarda 25 años. Entonces, muy mala decisión cuando tomamos esta. Vamos a añadirle un segundo elemento. El siguiente elemento es que acabamos con buena parte de los bosques. Es la que te permite una captura y una infiltración mejor. Luego, traes un problema de fugas. El 30% del agua viene del Cutzamala, pues el 30% del agua que se nos va en fugas. Y como la fuga es algo que ocurre allá abajo, imagínense cada que tiembla, en el propio pozo de Alfonso XIII, pues una de las hipótesis es que pues, las tuberías, no el pozo, las tuberías pudieron haberse quebrado y ahí es donde se infiltraron pues estos contaminantes. Las tuberías no botan y la verdad es que no hay una preocupación de la autoridad. La inversión que se tuvo que haber hecho 5, 6, 2, una administración atrás, no se hizo. Con todo esto, ¿qué sabemos hoy? Que sí se requiere un plan de regeneración de los acuíferos de la Ciudad de México, porque si no, esto va a seguir siendo un problema. Si a esto le añades que en efecto no es que esté lloviendo menos, es que está lloviendo en temporadas mucho más pequeñas. O sea, lo que provoca el niño o la niña es que en lugar de estar lloviendo a lo largo del año, pues ahora toda el agua nos cae en mes y medio, nos cae en 3 meses. Y entonces ahí es donde traemos el problema. Todo eso junto sí nos obliga a una reflexión general. Si el tema es, como ya Lourdes insinuaba, que es un problema político, ¿no? Como ahora dicen, que el problema es que los conservadores y los que viven en la Benito Juárez votan por el PAN. Pues creo que volteamos para el lado contrario. Creo que sí va a ser muy importante una reflexión mucho más seria después de esta elección, porque además la elección está contaminando la propia discusión, para tener un plan de recuperación hídrica para la capital. Pero sabes que además tenemos otro punto que es propio de la elección. Sí tenemos un problema de agua, de escasez de agua, y el presidente dijo que no era cierto, ¿se acuerdan? En las mañaneras nos decía que no era cierto y que no era cierto. La propia Clara Brugada dijo que no era cierto, que eran los de la derecha. Y de repente un día, mágicamente, al presidente, uno de los reporteros afines, se voltea y le pregunta, señor presidente, fíjese que en Iztapalapa tenemos un problema de agua y un problema de seguridad. Y el presidente le dice, sí, tienes toda la razón. Sí hay un problema de agua, entonces descalifica toda la negación que había traído Clara Brugada y de la noche a la mañana dice, no, pues sí hay un problema de agua. Entonces ya le quitó la narrativa a Clara, que era una narrativa totalmente política, de que era un invento de Santiago Taboada, que decía claramente que uno de los problemas era el agua y que el 40% se desperdicia y que la iba a reciclar y que iba a hacer más pozos y que iba que además el problema no es de ahora, no apareció en 2024. Pero ¿sabes que sí es un problema de ahora que tenemos este tema de la contaminación y de la sensación térmica que viene de Tula? Eso sí es un problema que viene de ellos y que sí tenemos 90% lealtad y 10% capacidades, que sí, con Marcelo Ebrard habíamos tenido una ciudad mucho más limpia. Y de últimas para acá, que es desde que llegó la señora Sheinbaum, sí, evidentemente tenemos una ciudad mucho más contaminada y que viene lo que nos están expulsando de Tula y que no quieren aceptarlo. A ver, hay otro problema que tiene que ver con el costo. Decíamos que el tema pluvial no se había resuelto porque pues simplemente no le invirtieron en eso que en muchísimos países se ha manejado. Y hay que recordar que incluso una buena parte del agua se maneja para agricultura, fundamentalmente. Y ahí también, en lugar de entrar en mecanismos que muchas empresas lo tienen, de riego por goteo, que funciona como un mecanismo muy importante, no, sigues tirando y aventando agua como sea. Y el otro punto es el costo. Te la regalan el agua, te la regalaban el agua. Y hay esta disposición en donde tú le puedes bajar el suministro a alguien que no pague, pero no le puedes cortar el agua. Entonces, o sea, recursos para mover la infraestructura, para modernizar la infraestructura del agua, no hay, o si es que hay que sacarlos de otro lado, porque el costo del agua es bajo. ¿Y por qué se tira? Pues no cuesta. Lo que te cuesta finalmente lo cuidas y tratas de hacerlo. Pero si entras en estos modelos donde incluso, por ejemplo, el tema de pipas termina por
por convertirse en un elemento político electoral donde en determinados lugares la clientela, nosotros les regalamos 5 pipas y llénenle aquí y voten por este candidato. Y así se juega esto. Sí, el tema fiscal es interesante verlo porque en los dos sentidos, ¿no? O sea, no hay inversión nueva. De hecho, a SACMEX le han bajado enormemente la cantidad. La disminución del presupuesto a Conagua es muy importante. Entonces hay un problema de asignación de recursos fiscales para la inversión. Ahora, del otro lado, pues sí, vamos a tener que reflexionar si se está cobrando adecuadamente el agua. Y bueno, estamos aquí pensando en casa hogar, pero la cantidad de agua que se gasta todavía en el sector industrial, más que en el campo, porque a ver, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco no es que se lleven mucho, pero te puedo asegurar que toda la industria, por ejemplo, de Vallejo, ¿no? Y la parte que está en Azcapotzalco y sobre todo la que está en el Estado de México, se está llevando una enorme cantidad de agua. Y uno se pregunta si estas ciudades tendrían que tener unas zonas industriales tan consumidoras de agua, y dos, pues tendrían que pagar para que en efecto ese recurso pudiera dirigirse a la infraestructura. Entonces empieza a haber cuestiones, ¿no? Tienes cómo la capturas, cómo la mantienes, cómo resuelves las fugas, cómo inviertes en nuevos pozos, cómo la cobras. Y entonces empieza a tener ya una idea más o menos clara de por dónde tendríamos que ir. Ahora, yo insisto, si esto lo discutimos al calor de la elección del 12 de junio, aquí se acabó la discusión, ya vámonos de aquí. Porque, a ver, perdón, yo te diría, en este mismo espacio, a mí me tocó entrevistar a Clara Brugada hace 6 meses. Y claro que me reconoció que había un problema muy serio de agua. Lo que pasa es que luego, cuando lo empezó a utilizar en la oposición, entonces dijeron que siempre no, pero creo que lo estaban reconociendo. Y además el problema, por ejemplo, de la contaminación del agua fue igual. Al principio Martí Batres decía, no es cierto, no está contaminada, y luego resultó que rápidamente sí estuvo contaminada. Pero eran por las delegaciones. Pero fíjate, esa es una cosa adicional sobre la cual tendría que haber algún costo en algún momento, porque están los boletines emitidos por el propio sistema de aguas señalando que el consumo de agua era seguro para los seres humanos, que el agua no estaba contaminada. Alguien va a tener que hacerse responsable. Es lo que se llama negligencia, algo que tenía que haberse hecho y no se hizo. Y ahí no hay responsables que tendrían que pagar por ello. Pues sí. Ahora, ¿se rompió la tubería? Porque digo, yo creo que es lo que van a tener que decirnos. ¿Cómo se colaron estos contaminantes al pozo? ¿Cuánto tiempo es razonable para que haya respuestas? Pues mira, normalmente 3 días. No, o sea, más de 3 días. En tiempos electorales. Más de 3 días, pues ellos ya saben qué pasó. En tiempos electorales te va a tardar hasta después de junio, porque ahorita no es que los científicos de la UNAM que fueron a sacar las muestras no saben ya. La pregunta es por qué esa información. 31 de marzo las primeras denuncias de vecinos, estamos a 16 de abril y no hay Pero ya nos dijeron hoy en la mañana que ya estaba todo resuelto, que no te preocupes, que ya no pasa absolutamente nada. Pregúntale a la gente. No, bueno, te estoy diciendo que hoy yo fui y ese es el problema. O sea, ya no nada más es la contaminación del agua, es la falta de agua y seguimos viendo que no hacen nada. Gracias, Lourdes, gracias, muchas gracias, Ricardo. Por favor, ciérrale Hasta mañana. el agua, ¿te acuerdas? Pásenla bien. Ciérrale.